Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Empezamos con el SP500, que como veis empieza la semana con ligero descenso. El día ha sido todo el día negativo, lo que pasa que ha habido momentos en los que hemos bajado más, ahora solamente un 0,25%. El Dow Jones un 0,37% en este momento de caída, 0,39%, como veis también día negativo en general, pero bueno, dentro del rango normal de la cotización del viernes. El Nasdaq también cayendo un 0,30% y el DAX alemán, que acaba de cerrar, pues ha bajado un 0,06%, prácticamente inapreciable. En este escenario, pues como decíamos el fin de semana, Bitcoin posiblemente empezaría la semana al alza, y así ha sido, y hemos tocado ahora a la tarde la resistencia que teníamos en esta línea morada que tenemos aquí, la zona más o menos de 64.500. Día positivo, como digo, y decíamos el fin de semana, es posible que la semana inicie en positivo y es posible que a lo largo de la semana vaya a menos. De momento ya hemos iniciado en positivo, vamos a ver si a lo largo de la semana vamos a menos o no. Todo dependerá también de la bolsa, dato de IPC esta semana, importante. La semana pasada yo creo que el dato de empleo, hay sospechas, he leído por ahí en internet que no es un dato real, que lo han manipulado un poco. Entonces, bueno, quisieron sacar un dato positivo, luego ya sabéis que estos datos los suelen corregir. Al de una semana, 2 semanas suele venir la corrección del dato. No parece muy creíble con la serie de datos anteriores, pero bueno, es lo que hubo. Y vamos a ver qué pasa esta semana con el IPC, pues es también otro dato que podría ser ligeramente manipulado, y una décima arriba, una décima abajo hace que los mercados reaccionen y luego la corriges al mes siguiente cuando ya han pasado las elecciones y no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que están en ese juego de intentar mantener el mercado en esa zona alta para no influir en las elecciones, y ya veremos a ver lo que pasa, ¿no? Yo creo que la semana va a ser eso, de más a menos. Hemos empezado positivo, mañana quizás todavía más o menos aguante en la zona alta, incluso puede ir un poco por encima, hacia la zona de los 65.000, pero luego a partir de ahí creo que vuelven a entrar un poco las dificultades en esa zona y podríamos tener otra vez retrocesos quizás hacia 62.550. Los 60.500 están ahora lejos, a menos que la bolsa caiga mucho. No parece que sean probables en esta semana, en principio, pero yo sería prudente en estas zonas ya de 64, 65. Si sigue subiendo, pues bien, pero ya hemos tenido una buena oportunidad de 60.500 y bueno, no creo que haya que ir detrás de los precios. Seguramente volverá a haber oportunidades. Bien, dicho esto, vamos con el resto de mercados. Seguimos con el petróleo subiendo, en este caso un 3%. Ya avisábamos la semana pasada que podía ir hasta esta zona de 80,5 o incluso un poco por encima. Sigue habiendo mucha tensión, ya sabéis, en Oriente Medio, y eso siempre tiene que ver con el petróleo. Y quiero decir que siempre influye en el petróleo, no es que tenga que ver con el petróleo, pero que influye en la cotización del petróleo, y en este caso pues tenemos esas subidas, además después de haber hecho un doble suelo, claramente. O sea que yo creo que estaba bastante claro que a $70 era una buena oportunidad. Ya decíamos que era el único activo que veíamos realmente barato en el mercado, porque el resto de activos los vemos muy inflados, todos. Las acciones, el oro, la plata, todo bastante inflado, y lo único que veíamos un poco con potencial era el petróleo, ¿no? Y bueno, pues ha tenido una subida muy importante, del 70 a 80 es más de un 10%, es un 12-13% aproximadamente. El oro, que ya decimos que también pensamos que está muy sobrevalorado, pues ya lleva bastantes días en esa zona. Yo no sé si le queda todavía algún arranque adicional más, lo que suele ser el canto del cisne antes de claudicar, pero yo creo que no estaremos muy lejos de un movimiento a la baja, porque ya digo, lleva una subida tremenda en los últimos meses, se ha pasado bastante de frenada, y bueno, cuando llegue la corrección o el movimiento lateral, pues se va a tirar años, porque ya digo, este movimiento ya le vale para los próximos 5 años. El oro no se mueve tanto, ya habéis visto que anteriormente estuvo estancado desde el año 2020 hasta este año, 4 años estancado, y es muy probable que en esta ocasión le vuelva a tocar otros 4 años estancado, porque ya digo que está bastante sobrevalorado en este punto en el que estamos. La plata cayendo un 1,30% ahora mismo, envolviendo las velas anteriores, aunque todavía no se decanta a la baja, hasta que no pierda la zona de los 31,10
no irá con más velocidad hacia abajo. Y el platino sí que parece que se decanta ya hacia abajo, como veis, envuelve las velas anteriores, pierde los mínimos de las velas anteriores, y si cierra así, lo más probable es que se vaya hacia la zona de los 943,78. El euro dólar ha bajado a la zona de soporte que decíamos, creo que le queda un movimiento adicional todavía hasta 1.09, 1.095, que es esta zona que estoy marcando con el puntero del ratón, y a partir de ahí creo que empezará a recuperar. Esto puede parecer un doble techo, ya hemos explicado que pensamos que no es porque las proporciones comparado con la subida previa no concuerdan, así que es más bien una onda plana en este caso y seguramente pues terminará en esa zona de 1.09 o en esta zona que está ahora también podría darse ya fin a este movimiento y volver a subir. Dólar australiano contra dólar estadounidense, continúa aquí el fortalecimiento del dólar estadounidense, vamos a gráfico horario y vemos cómo sigue cayendo. La posición era clara en este gráfico, ya lo dijimos en su momento cuando todavía no había roto esta línea de tendencia, la rompió, hizo un pullback y la entrada ha podido ser perfecta porque fijaros que prácticamente si entras cuando rompe la línea o en el pullback, de hecho si entras en el pullback justo cuando toca esa línea no estás en pérdidas en ningún momento porque hubieras entrado en una zona en la que a partir de ahí empieza a caer, y si entras en la ruptura sí que hubieras estado ligeramente en pérdidas en el pullback pero nunca hubieras superado el máximo anterior, con lo cual la posición es lógico mantenerla a la baja y ahora mismo pues estamos en una tendencia a la baja claramente fuerte, ¿no? Y de momento pues la posición creo que sería conveniente mantenerla. Evidentemente en cuanto rompa la línea bajista en la que estamos ahora mismo pues sería conveniente ya cerrar esa posición, pero mientras no rompa esta línea que voy a dibujar ahora mismo pues no hay ningún motivo para cerrar la posición corta, ¿no? Esta es la línea, en el momento que rompiese esa línea pues sí, se podría cerrar esa posición corta, pero de momento pues ahí va bastante bien. Dólar estadounidense contra dólar canadiense, también aquí el dólar estadounidense va al alza, le cuesta más, el movimiento es más grande contra el dólar australiano, que está más débil, pero contra el dólar canadiense también vemos cómo se ha ido apreciando, sobre todo a raíz de romper los 1.3538 que era resistencia. El euro contra la libra vuelve a rebotar después de la corrección del último día, no es un gráfico que nos guste, ya sabéis, pero por lo menos aquí cuando rompió pues sí que tuvo este comportamiento alcista. La libra contra el yen cae y cae bastante, un 0,76%, casi vuelve a tocar esa línea de resistencia, no la ha tocado pero por muy poco. Como veis, se acercó mucho la semana pasada, ya lo dijimos, que esa zona era la zona de resistencia, que si tocaba que era una buena zona para abrir una posición corto, no la llegó a tocar, pero en las inmediaciones, como veis, se ha dado la vuelta. Aquí cuando no toca, porque lo lógico es esperar a que toque para abrir la posición, pero cuando no toca y hemos tenido un movimiento a la baja y vuelve a subir, cuando vuelve a caer y pierde ese punto, aquí también puede ser una zona interesante para abrir la posición, porque no soy partidario de abrirla antes de tocar la línea, es mejor esperar porque también puede ocurrir que la rompa y se sitúe por encima y haya que esperar a que la vuelva a descruzar hacia abajo, entonces aquí puedes incurrir en una pérdida que no es demasiado asumible, es un poco alta. Pero aquí en este caso cuando no toca, pues lo que digo, si hay un movimiento a la baja inicial, recupera y en el siguiente pierde ese movimiento, aquí sí que es una buena zona porque aquí tienes poco que perder y bastante más que ganar, ¿no? Y solo nos queda el gráfico de la libra contra el dólar, que también en este caso el dólar se revaloriza contra la libra y es un gráfico muy parecido que el que hemos visto del dólar australiano contra el dólar estadounidense. Tenemos esta línea bajista, que la voy a dibujar ahora mismo, después de haber roto en esta zona, y hasta que no supere esa línea bajista pues no cambiaríamos la posición. Bueno, cerraríamos la que estábamos. Para cambiarla habría que ver un poco, ¿no? Pero el gráfico es muy similar, fijaros. Voy a dibujarlo también con el pincel. Fijaros, rompe, si te vendes en la ruptura, pues en el pullback estás un poquito con algo de pérdida, pero si vendes justo en el pullback, en todo momento estás en beneficio y empieza a haber máximos y mínimos decrecientes, como veis. O sea que la operación también en este caso era bastante clara. Ya lo veníamos avisando, antes de que el dólar empezase a subir, decíamos que tenía que subir en cualquier momento, que estaba a punto de darse la vuelta y así ha sido.
Y nada más, no hay más que añadir. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.